Pasión, Fuego y Gloria. Congreso Internacional Aposento Alto. Prepárate para un encuentro sobrenatural con Dios, con la participación internacional del pastor David Scarpetta. Cuando no conozco la palabra, no sé las riquezas que hay en la Escritura. Cuando no conozco la palabra, no me acuerdo, no sé de que si hay dos o tres que se unen en un mismo espíritu, el Señor responde. Estará con nosotros Pastor Carlos Gervasi, de CFC Montegrande. Dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe. Eso significa que van a venir pruebas, que van a venir luchas, que van a venir crisis en tu matrimonio, pero como Dios está en tu casa, tu matrimonio no se va a romper, tu casa no se va a destruir. David Hernández, sábado 24 de septiembre a las 17 horas en el Estadio MEPA, Camino de Cintura número 6455, Ruta 4, Buenos Aires. Esteban Echeverría va a vivir un avivamiento. Aposento Alto, Pasión, Fuego y Gloria. Pasión, Fuego y Gloria. Inscripción online en www.congreso.cfcmontegrande.com.ar. Encontrarnos en las redes sociales como CFC Montegrande. Aposento Alto. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es eterna? No se devalúa. ¿No es cierto? Lo que ayer estaba, lo que la semana pasada estaba a 200 pesos, hoy está a 280. Pero ¿cuántos creen que la palabra de Dios no pierde valor? Lo que Dios dijo está escrito y se cumplirá. No importa quién sea el ministro de Economía de turno, como decía el pastor, Él es nuestra fuente. Amén. Él es nuestro proveedor. Él no se devalúa. Fíjese lo que dice Nehemías capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tiene? Nehemías capítulo 6, versículo 1. Dice que Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, ahí tiene nombre para sus hijos o sus nietos. ¿Qué le parece? Sanbalat. Tobías, bueno, Tobías pasa, ¿no? Y Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron, dice Nehemías, que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Yo quiero hablarle brevemente en esta tarde, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga que nos está visitando en esta tarde, acerca de edificar en el reino de Dios. Edificando en el reino de Dios. Y no sé cuántos conocen la historia de Nehemías, que Nehemías fue aquel encargado de reconstruir el templo. ¿Cuántos saben que el templo, que los muros de Jerusalén habían sido destruidos? Recordemos que en el año 586 a.C. el imperio babilonio tomó como cautivo a Jerusalén. Y fíjese que nos dice la historia, es más, está registrado en la historia para que nosotros sepamos que esto fue un hecho verídico. Dice Segunda de Reyes 25:8, dice que en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ahí tiene un trabalenguas, Nabucodonosor, dígalo 3 veces rápido. Dice, vino a Jerusalén a Nabuzaradán, mire qué nombre que tienen. Dice capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y dice que Nabuzaradán, en nombre de Nabucodonosor, dice que quemó la casa de Jehová, quemó la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes las quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Qué pasó con los muros? Se derribaron. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán. ¿Cómo los llevó? Cautivos. Y déjame preguntarte, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, en esta tarde, ¿cuáles son las murallas que han sido destruidas en tu vida? ¿Cuáles son los muros que un día Dios construyó en tu vida que se han destruido? En mi vida, me hago esta pregunta. ¿Cuáles son las áreas de mi vida que el enemigo ha destruido? ¿Habrá algún muro, una muralla? ¿Habrá una construcción, un edificio en mi vida que ha sido destruido? Fíjese lo que ha causado la desobediencia en el pueblo de Israel. Dice que, qué imagen triste, quemado a fuego. Lo que un día tuvo gloria, un día estuvo destruido.
fue la burla, fue el escarnio de los pueblos. Y yo quiero que reflexionemos un minuto. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hay lugares, hay áreas de nuestra vida que están destruidas por la desobediencia? ¿Cuáles fueron las decisiones que te han llevado a ser cautivo de la pornografía, de las adicciones, de la mentira, del engaño, de la depresión, de la soledad? Y hoy es un muro más caído. Hoy es un muro derribado. Fue la desobediencia la que hizo que Israel fuese llevado cautivo a otro país. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que la historia para el pueblo de Dios no terminó allí, que todavía hay esperanza. Cuando todo está destruido, déjame decirte que hay un Dios que todavía sigue restaurando. En el 2022, no importa cuál sea el estado de tu vida, déjame decirte que hay un Dios interesado en reconstruirte, en levantarte, en restaurarte, en hacer todas las cosas nuevas. ¿Habrá alguien que lo cree en este lugar? No sé en tu vida cuántas veces sentiste, no sé si alguien sintió en este lugar que su vida en algún momento estuvo destruida en algún área. Pero fíjese que a mí me encantan las promesas de Dios. Y dice el Salmo 27:10, aunque mi padre, y usted se lo sabe de memoria seguro, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Cuántos lo creen a esto? Es promesa de Dios. Hubo un Dios que se acordó un día de su pueblo, que se acordó del clamor de los justos. Tal vez estaba lleno de pecadores, pero había un justo. Había un hombre llamado Nehemías que fue utilizado por Dios. Y fíjese qué lindo nombre, Nehemías. En hebreo significa Dios consuela. ¿Qué significa? Dios consuela. Y déjame decirte que el Espíritu Santo y Dios en esta tarde están aquí para consolarte. ¿Hay alguien que lo cree en este lugar? Dios está para reconstruir tu vida. Dios está para reedificar tu vida. Él no se olvidó de sus promesas para tu vida. No importa cuántos años hayan pasado, déjame decirte que Dios las tiene escritas en su corazón para tu vida. Y el que prometió, lo hará. ¿Alguien lo cree en este lugar? El que prometió, un día lo va a hacer. Esa es la fe. Y quiero hablarte brevemente acerca de los principios para restaurar y reconstruir tu vida espiritual. Y a mí me encanta, en primer lugar, es que Dios siempre tiene una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Puede decirlo conmigo? Dios siempre tiene una segunda oportunidad. Y esto no significa que vamos a vivir la vida, bueno, hago lo que quiero, total, peco un poquito, mañana voy y me arrepiento, digo 3 Ave Marías, 2 Padre Nuestros, lloro un poquito, lo abrazo al pastor y me voy a casa. Y sigue el pecado de nuevo. ¿No es cierto? ¿Funciona así? Esto significa entender que Dios nos va a levantar siempre, no importa cuán bajo hemos caído. Amén. No importa cuán bajo hayas caído, hermano y hermana. Déjame decirte que la gracia de Dios es más grande sobre tu vida. Déjame decirte que hoy hay esperanza para tu vida. Si te sentís sucio, si te sentís caído, si te sentís derribado, déjame decirte que hay un Dios dispuesto a abrazarte y darte una segunda oportunidad. No importa si allí entra alguien, un borracho, alguien que algún día brilló, alguien que como el pueblo de Israel, algún día fue alguien que brillaba para el Señor. Algún día tenías dones, algún día tuviste dones, algún día tuviste oportunidades, algún día fuiste usado por Dios, pero hoy estás en lo más bajo. Déjame decirte que para esa gente es para quien Dios vino. Hacia esa gente es la que Dios vino a buscar a sus ovejas en esta tarde. No sé cómo te encontrarás, pero déjame decirte que mi Dios da segundas oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Miren si Dios a la primera oportunidad nos tendría que cortar de una. No quedaríamos ninguno acá, ¿no? No se salva nadie. Quedaría el piano solo sonando ahí. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y esto me recuerda a la historia de Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Y el resto no, ni a la escuelita dominical. ¿Se acuerdan que a Sansón qué le pasó? ¿Dónde radicaba el poder de Sansón? En el pelo, en el cabello.
¿Y qué pasó? Le cortaron la fuente de su poder un día. Y recuerdan que él jugó con el pecado. Él le mandaba WhatsApp a una chica, Dalila. Él le escribía en piedras, ¿no? Ese era el WhatsApp de ese tiempo. No había Instagram. Pero me imagino que le mandaba cartitas ahí con la paloma, con los cuervos. Y jugó con el pecado, y jugó con el hecho de la seducción, y jugó con lo que Dios le había dado. Y un día le cortaron la fuente de su poder. Descubrió su corazón él a esta mujer y lo engañó. Hicieron que le cortaran el cabello. Dice que en un momento se burlaban de Sansón. Dice que le cortaron el cabello, le sacaron los ojos, y Sansón, quien un día fue un hombre utilizado por Dios, terminó siendo la burla de su momento. En un momento brilló, y a lo último él terminó su vida siendo de burla, siendo de escarnio para los filisteos. Terminó siendo el juguete. Cobraban para que la gente lo fuese a ver. Miren, acá está el que un día era alguien del pueblo de Israel. Pero déjame decirte que Dios, en un momento de misericordia, se acordó de Sansón. Y yo creo que le creció el pelo en un momento. Déjame decirte que ese mismo Dios que un día se acordó de Sansón es el Dios que se acuerda de vos en esta tarde. Pero un día Sansón recordó las promesas de Dios y le dijo: Dios, por última vez te prometo servirte con toda mi vida. He terminado bajo, pero ayúdame, dame de la fuerza de tu espíritu. Y dice que Dios le dio una fuerza sobrenatural. Y por última vez en su vida, dice que Sansón agarró los dos pilares del templo donde estaban reunidos todos los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Y dice que tomó en sus manos los pilares y dice que los derribó. Y ese día, más que nunca antes en la historia del pueblo de Israel, los filisteos perecieron bajo la mano de Dios, porque Dios se volvió a glorificar en la vida de Sansón. Y ese Dios que le dio una segunda oportunidad está acá para darte una segunda oportunidad a vos también, mi hermano, mi hermana. Aleluya, yo creo en ese Dios que no se olvida de sus promesas, que no se olvida de sus hijos, que no se olvida de sus pactos. ¿Hay alguien que lo cree en este lugar? Y esta canción que dice: Dios de pactos, que guardas tus promesas, ¿se acuerda? Que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia es aquí. Señor, estamos por tu gracia. Estamos por tu gracia, Señor. Fíjese que ese es el Dios de las segundas oportunidades. Dios siempre tiene una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que en segundo lugar, vamos avanzando, siempre vas a tener oposición cuando quieras servir a Dios. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo experimentó alguna vez? Siempre vas a tener oposición cuando quieras servir a Dios. ¿A alguien le pasó acá en este lugar alguna vez? ¿No es cierto que cuando usted quiere servir a Dios siempre se opone a algo? ¿No es cierto que cuando usted se quiere poner a orar, viene la suegra y le golpea la puerta? ¿No es cierto que cuando usted quiere orar se queda dormido? Pero cuando tiene que ver 3 horas de Netflix, ahí no pasa nada, ¿no? Codea al que está al lado, el Señor te está hablando, dígale. ¿No es cierto que cuando queremos hacer las cosas para Dios parece que todo se pone en contra nuestra? ¿No es cierto que aparentemente se nos vuelve el infierno en contra nuestro? Pero déjame decirte que es un principio de la palabra de Dios. Siempre vas a tener oposición cuando quieras servir a Dios. Pero déjame decirte que nuestro Dios es más grande que cualquier oposición. Y ese Dios poderoso está acá en este lugar. Y Él está a favor de tu vida. Fíjese que dice el mismo versículo 1, dice que Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla. Nehemías está diciendo, nuestros enemigos se enteraron, les llegó, porque vuelan las noticias. ¿Cuántos saben que vuelan las noticias?
Déjame decirte que cuando quieras servir a Dios, le van a llegar a los oídos de Satanás las noticias de que alguien se levantó. Pero déjame decirte que estamos en esta vida para darle al diablo un dolor de cabeza, para levantarnos, para marchar, para seguir adelante con la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Habrá alguien que lo cree y vas a tener oposición. Como decía el viejo Quijote, ¿no es cierto? ¿Cómo decía? Nunca leyó Don Quijote, escucharon. Sí, ladran Sancho, claro, es señal de que cabalgamos. No lo dice la Biblia, pero lo dijo un profeta ahí llamado Quijote. Hermano y hermana van a ladrar contra tu vida. No sé si el pastor lo habrá experimentado. ¿Cuántos han ladrado en contra de nuestras vidas? Porque el enemigo, mi hermano, no soporta verte en movimiento. El enemigo odia, el enemigo aborrece que te muevas. Él no le va a molestar los que están pasivos, tranquilos, quietos, haciendo nada, viendo Netflix meramente. El enemigo se va a molestar cuando hay un cristiano que se levanta en las promesas de Dios. Cuando hay un cristiano que se pone a orar. Cuando hay un cristiano que se pone a servir a Dios. Cuando hay alguien que se levanta en el nombre de Jesús. El enemigo se va a levantar. Pero déjame decir, su palabra dice que el enemigo vendrá por un camino, pero por 7 saldrá huyendo en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios levantará bandera en nuestras vidas. Aleluya, gracias Señor. Cada vez que nos queremos poner las pilas, cada vez que queremos servir, siempre va a venir el familiar mala onda. ¿Alguien conoce el familiar mala onda? No diga amén porque tal vez está... No, esperemos que no esté presente. Pero hay alguien que siempre es usado por el enemigo. No es la persona, es el espíritu que obra detrás de esa persona. O cuando no le pasa a usted que tiene un familiar, que usted va con una buena noticia y siempre le sale con un martes 13. ¿Cuántos conocen a una persona así? Y siempre le sale. Y ve que ve que una hermana en la iglesia está embarazada y empieza a hablar de todas las madres que perdieron hijos. O ve que el hermanito se puso de novio y dice, no va a durar nada. ¿Vio? Esas personas que no pueden pasar el día sin arruinarle la vida a otra persona, sin pincharle el globo. Nadie diga amén. Pero fíjese que siempre que nosotros nos levantamos, siempre, hermano y hermana, que te levantes a hacer algo, va a venir la oposición. Fíjese que un par de capítulos atrás, en Nehemías capítulo 4, nos dice que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. No tan solo el enemigo se va a levantar contra tu vida, sino que se va a burlar. Pero no le prestes atención, porque no estamos acá para escuchar la burla del diablo, porque el diablo se va a burlar, se va a reír, te va a decir quién te crees que sos. Pero déjame decirte que Dios te dio una tarea de reconstruir tu vida, de edificar tu vida, de levantarte en las promesas de Dios. Y no hay diablo, y no hay infierno, y no hay burla que se pueda levantar contra tu vida, que te impida seguir y marchar hacia las promesas de Dios. Porque aquellos que un día se burlaron de tu vida, verán un día la gloria de Dios sobre vos. Porque como vimos antes, los que un día vieron que estabas caído, un día te verán servir a Dios. Los que un día te vieron siendo nada, te verán sirviendo a Dios. Y ellos se quedarán en la misma posición burlándose. Pero el que se burla nunca hace nada. ¿Cuántos dicen amén? El que se burla, el que critica, el que es experto en todo, nunca hace nada. Siempre está en la misma. Es triste, pero déjame decirte que nosotros estamos aquí para construir. Nosotros estamos aquí para edificar. Amén. Puede decirle al que está a su lado, seguí edificando, hermano, seguí edificando tu vida, seguí sirviendo a Dios, seguí sirviendo a Dios, seguí adelante, no aflojes. Servimos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Viniendo a la célula, predicando a nuestros amigos, sirviendo en la iglesia, obedeciendo a nuestros padres, estudiando, trabajando, obedeciendo a Dios, predicando la palabra.
Fíjese, hermano y hermana, que en algún momento usted va a tener que decidir y va a tener que decir, o sigo a lo que me dicen mis familiares, o sigo a Dios. O sigo a lo que dice mi amigo, o sigo a Dios. Es como que Dios al pueblo de Israel, como le dijo, he aquí le pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Ustedes elijan. ¿Cuántos van a elegir servir a Dios? Siempre, siempre. Hasta lo último de nuestras vidas. Hasta la última gota de fuerza, mi hermano, mi hermana. Porque déjame decirte, como le decía ayer a un joven, vale la pena servir a Dios. Vale la pena esforzarse. Vale la pena poner nuestros ojos en Cristo. Porque un día Él te entregará la corona de vida. ¿Cuántos lo creen? En tercer lugar, tenemos que cerrar todas las puertas. Diga conmigo, tengo que cerrar todas las puertas. Fíjese que en el versículo 6 dice que, en el capítulo 6, versículo 1 dice que Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, el mismo versículo, y el resto de nuestros enemigos que se habían enterado que yo había reconstruido la muralla, y la última parte dice, y de que se habían cerrado todas las brechas. Todas las brechas. No tan solo reconstruyó la muralla, sino que habían quedado brechas entre esa muralla. Habían quedado agujeros, habían quedado huecos sin cubrir. Y así aplicado a nosotros espiritualmente, ¿cuáles son los huecos abiertos en nuestras vidas? ¿Cuáles son las rendijas por las cuales el enemigo se quiere meter en tu vida, en mi vida? Cerremos toda puerta al enemigo, cerremos la puerta de nuestra mente, cerremos la puerta de nuestro corazón, cerremos todos esos agujeros, esos lugares a los que el enemigo se intenta meter. Dice que habían cerrado todas las brechas. Hay que cerrar todas las puertas. Fíjense lo que dice Cantares 2:15, dice, atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas. Fíjese, un zorro pequeño puede arrasar todo. Y a veces en nuestras vidas son las pequeñas cosas las que pueden destruir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Son las pequeñas cosas, son los pecadillos. Un pecadillo acá, un pecadillo allá. Suena picadillo, ¿no? Un pecadito chiquitito, ¿no? Una cañita al aire por ahí. Y nos termina destruyendo. Y termina destruyendo lo que en nuestra vida hemos edificado. Por eso cerremos mi hermano, mi hermana, cerremos todo lo que en nuestra vida esté abierto y esté dando lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, dice el apóstol Pablo. Yo cierro las puertas de mi corazón y solo Cristo puede habitar en mi vida. ¿Alguien dice amén a esto? Son cosas prácticas, fíjense. El chisme de Facebook, el grupo de WhatsApp que utiliza a veces para decir cualquier sandez, cualquier cosa que no corresponde, cosas no tan cristianas, cosas medio cristianas, totalmente mundanas. Hermanos y hermanas, cerremos. Amigos que no me convienen, relaciones que no me convienen, lazos espirituales con personas que no me convienen. Cerremos todas las puertas y dejemos que solo Cristo sea en nuestra vida el número uno. Amén. ¿Está conmigo? ¿Se durmió? Amén. Dice, no se durmió. No se duerme, hermana. Entonces dijimos, en primer lugar, Dios tiene siempre una segunda oportunidad. En segundo lugar, siempre vas a tener oposición cuando quieras servir a Dios. En tercer lugar, tenemos que cerrar todas las puertas. Y por último, debemos ser inteligentes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Puede decirle al que está a su lado, avivate, hermano. Avivate, despertate. Fíjese que en el versículo 2 ahora dice que entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje. O sea, no tan solo esta gente se burló, no tan solo esta gente era enemigo del pueblo de Israel y no querían ver que el pueblo de Israel reedificara los muros alrededor que habían estado caídos. Dice, enviaron, estos eran atrevidos encima estos. Dice que enviaron este mensaje y le decía que tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. Y fíjese, Nehemías no tenía un pelo de tonto y Nehemías se dio cuenta. Dice, en realidad lo que planeaban era hacerme daño.
Hermano y hermana, seamos inteligentes ante las artimañas del diablo. Dice su palabra, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Por eso cada vez que vos estés edificando, cada vez que te pongas las pilas para servir a Dios, sé inteligente, cubrite en oración. Alguien que se levanta va a hacer que el enemigo también se levante contra nosotros. Pero fíjense lo que utilizó Nehemías, el don de discernimiento. ¿Puedes decir conmigo don de discernimiento? Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios en este tiempo, si hay algún don, ¿sí? Más allá del don de lenguas, ¿sí? Yo conozco hermanas que le dan a la lengua y a la lengua y tienen el don de lengua, ¿no? Pero utilicemos el don de discernimiento. ¿Qué significa el don de discernimiento? El don de, como decían las mujeres por ahí lo tienen más entrenado, ¿no? El don de darme cuenta. Y no es tan solo el presentimiento, no es tan solo la sospecha. Porque a veces decimos, tengo discernimiento, pero no, el hermano era sospechaba de todo, ¿no? Perseguido mal. Pero no es eso. El discernimiento, dice que el apóstol Pablo se desarrolla con la práctica del discernir el bien del mal, lo que está bien de lo que está mal. Entonces, cuando yo veo que alguien tiene intenciones que huelen feo o intenciones malas, uno enseguida lo detecta por medio del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que Nehemías dice, en realidad lo que planeaban era hacerme daño. Date cuenta, hermano y hermana, que cada vez que te levantes, cada vez que vos quieras servir a Dios, cada vez que te propongas algo, cada vez que comiences con un proyecto, el enemigo se va a levantar con burla. Pero déjame decirte que Dios te dio el espíritu de discernimiento para atar, para reprender, para echar fuera y para declarar la victoria sobre todo lo que el enemigo trama. Y veremos al enemigo caer y no triunfará, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Alguien lo cree? Que diga amén en esta tarde. Alguien que celebre a Dios. Aleluya. El enemigo no nos quiere ver felices. El enemigo no nos quiere ver servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo quiere ver nuestra destrucción y se alegraría de vernos destruidos. Pero déjeme decirle que se va a quedar con las ganas, porque nuestro Dios siempre triunfa. Amén. Y en último lugar, debemos saber cómo responder. Fíjese que luego Nehemías dice, así que envió unos mensajeros a decirle, fíjense que estos enemigos les habían dicho, venite Nehemías, vení que te vamos a invitar ahí a tomar un cafecito. Y Nehemías enseguida, por el Espíritu de Dios, se dio cuenta que ese café tal vez estaba envenenado. Así que si el enemigo te invita a tomar un cafecito, pensalo, hermano. Porque el enemigo te va a querer invitar a un cafecito con una tortita, con un pastelito de canela y le va a poner veneno. Se va a presentar con formas lindas, se va a presentar con propuestas lindas, se va a presentar con la hermana que te viene a traer el mate con tortas fritas, a hablar de no, esto es para que ores, te cuento para que ores. Pero fíjense que debemos saber cómo responder. Así que dice Nehemías, así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías dice, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Cuando la tentación venga a tu vida, cuando el enemigo quiera venirte con propuestas que no corresponden, tenés que levantarte en el nombre de Jesús y decirle, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Amén. Es lo que tenemos que decirle al diablo. Diablo, estoy ocupado en la obra que Dios puso para mi vida, en la misión que Dios me dio, en el propósito que Dios me dio y no puedo ir porque tengo una meta más grande que servir a Dios, que es agradar a Dios. Y no importa cuánto infierno se levante, déjame decirte que tenemos una tarea por cumplir. Y Nehemías dice que si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. No hay tiempo, mi hermano, para obedecer lo que nos dice el diablo, para obedecer las propuestas que el diablo nos va a tentar. Y dice que encima eran atrevidos estos enemigos del pueblo de Israel. Y dice, 4 veces me enviaron este mensaje. Sin embargo, Nehemías dice, otras 4 veces le respondí lo mismo. El enemigo va a venir contra tu vida 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. No, ¿para qué vas a la iglesia? No, quédate, vení, vamos a tomar unos mates.
y te cae esa persona que hace 10 años no te caía, y te propusiste volver a la iglesia y viene. Tráelo para la iglesia, ganáselo al enemigo, amén. Lo lamento, vamos a comer, pero después de ir a la iglesia. Alguien diga amén. Tráigalo, sáquele los demonios que tiene ahí adentro y tráigalo. Y va a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes. Pero usted no se desenfoque del llamado. No importa cuántas veces venga el enemigo, usted respóndale siempre lo mismo. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Alguien que adore al Señor por eso en esta tarde. Alguien que lo crea. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Espero que estos principios que son prácticos para nuestras vidas acerca de edificar el reino, mi hermano, mi hermana, el Señor te puso aquí en este lugar, en Monte Grande, en tu zona, en tu lugar, en tu barrio, para que edifiques la obra de Dios. Amén. Para que sigas edificando en tu familia, para que prosperes en tu ministerio, para que avances en el reino de Dios, para que ganes a almas para Cristo, para que sirvas a Dios. Y el enemigo se levantará. Pero déjame decirte que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice el Salmo 138:8, y me ha quedado grabado en lo profundo de mi corazón. Dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Habrá alguien que lo crea en este lugar.